Muy buenas tardes, mi nombre es Daniel Villalobos, soy alumno de la carrera de arquitectura y en esta tarde quiero presentarte el trabajo que lleva por título Mapa conceptual del ramo Geometría descriptiva. El objetivo de este trabajo es diferenciar los conceptos de geometría, elementos geométricos, sistemas de representación, por medio de la construcción de un mapa conceptual para plasmar la identificación de los conceptos tratados en cada unidad de la serie. Doy paso entonces a explicar el mapa conceptual solicitado. Título del mapa conceptual: conceptos de geometría, elementos geométricos y sistemas de representación. Como pueden ver en la representación del mapa conceptual, tenemos en el inicio el título de geometría como sistema de representación. Quiero explicar en forma general primero el mapa conceptual antes de entrar a explicar cada uno de los detalles. Hemos visto en el ramo tres áreas importantes de la geometría, que es la geometría plana, la geometría tridimensional y la geometría descriptiva. Pero hay varios elementos que son transversales a cada una de las áreas de la geometría que hemos visto. Y se trata de la proporción, las líneas reguladoras, el punto, la recta y el plano. Porque las figuras geométricas o los volúmenes geométricos son representados en el plano y para poder dibujarlos necesitamos de todos estos elementos que acabo de mencionar para ponerlos en expresión en el plano. Entonces contamos que estos elementos son los elementos transversales a la geometría completa porque son los elementos básicos que dan forma a los objetos. Quiero hablarte entonces de la relación entre la geometría plana, la geometría tridimensional, la geometría descriptiva. Se define como la geometría plana aquella rama de las matemáticas que estudia las propiedades y sus medidas de las figuras en el plano. Bajo esta perspectiva vimos nosotros dentro de esta unidad, la primera unidad, vimos las características, vimos las propiedades, las medidas de las figuras del triángulo, el cuadrado, del pentágono, del hexágono, del heptágono, del octógono, enégono y decágono. Luego en la segunda unidad vimos la geometría tridimensional. ¿Cómo podemos entender la geometría tridimensional? Proyecta la geometría plana en el espacio de 3 dimensiones que es medible en alto, ancho y largo o profundidad. O por tanto, tiene 3 ejes X y Z. ¿Y qué vimos en esta unidad? ¿Cómo se representaban los cuerpos geométricos? La clasificación de los cuerpos geométricos la pudimos ver en poliedros y redondos. Los poliedros se clasifican también a su vez en convexos y cóncavos. Y los convexos tenemos entonces una línea de los polígonos de los poliedros regulares y los poliedros irregulares. Y vamos a ir mencionando respecto a los poliedros regulares, que vimos los sólidos platónicos y qué figuras dentro de los sólidos platónicos: el triángulo, el hexaedro, el tetraedro, el hexaedro, el octaedro, el dodecaedro, el isocaedro. Y vimos también los deltaedros, que se clasificaban también en convexos: tetraedro regular, bipirámide triangular, octaedro regular, bipirámide pentagonal, biesferoide romo, dodecaedro siamés, prisma triangular triaumentado, bipirámide cuadrada, isocaedro regular. Y también los sólidos arquimedianos, que también estaban clasificados en tetraedro truncado, cubo truncado, cubo octaedro, octaedro truncado, rombicubo octaedro truncado, dodecaedro truncado, isododecaedro, isododecaedro truncado, isocaedro truncado, cosidodecaedro, rombicosidodecaedro, snubdodecaedro, snubcubocaedro, snubdodecaedro. Y también los polígonos irregulares se dividieron en decatalán, antiprisma, pirámides, prismas. Pasamos entonces desde los poliedros a ver la clasificación de los cóncavos y los podemos encontrar clasificados en estrellados. También podemos ver entonces de los cuerpos geométricos y vimos los cuerpos redondos en la clasificación donde se dividían en poliedros y redondos. Y los redondos tenemos el cilindro, el cono y las esferas. Entonces pasamos a ver la tercera unidad: geometría descriptiva. En la geometría descriptiva, la representación gráfica nos permite entender y apreciar aquellos objetos tridimensionales en el espacio representados en la bidimensionalidad. La geometría entonces descriptiva, tenemos los dos sistemas de representación básicos: las perspectivas y la proyección ortogonal. Dentro de las perspectivas podemos encontrar una subclasificación en cónica, lineal y aérea. Y la proyección ortogonal
en diédrico americano y diédrico europeo. Así también la axonometría. Y la axonometría la podemos ver dividida en isométrica, diamétrica, oblicua y trimétrica. Y la oblicua tenemos una subclasificación en perspectiva caballera y perspectiva militar. Esos son los temas que hemos visto en las unidades a las cuales nos sirvieron para representar figuras y los cuerpos geométricos. Conclusión es que todas estas herramientas nos ayudan como arquitectos a representar de la mejor forma las ideas, los proyectos, los volúmenes, las proyecciones en forma técnica, de tal manera que poder entregar al usuario no solamente la representación de los objetos tridimensionales en un plano para que pueda ser apreciado, sino también lugares, paisajes y proyectos, también representación virtual. Son herramientas importantes a la hora de representar al cliente y a los colegas los proyectos, los objetos, las representaciones. Son una herramienta que debemos manejar como arquitectos para poder expresar adecuadamente las ideas proyectuales. Muchas gracias, me despido, que tengan una buena tarde.